Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo es posible que el año, en la era cristiana, comience el 1 de enero, aunque el nacimiento de Cristo, punto de partida teórico del cómputo del tiempo en esta era, se haya fijado un 25 de diciembre. También es común otra pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús haya sido adorado por pastores que custodiaban rebaños de ovejas, durmiendo al raso en pleno mes de diciembre? ¿Eran pastores suicidas? Estas incoherencias del relato navideño cristiano suscita siempre todo género de perplejidades. El hombre de hoy suele despachar la contradicción encogiéndose de hombros o rechazando como patraña la integridad del hecho navideño. Pero estos fáciles expedientes se complican cuando constatamos que el 25 de diciembre era también una gran fiesta en el mundo romano, y que la noche del 24 al 25 de diciembre marca asimismo el solsticio de invierno, la noche más larga del año. La documentación histórica hará el resto. Descubriremos así que tras la Navidad se oculta una de las constantes más profundas del alma de la cultura europea. Al lector le sorprenderá saber que la Iglesia nunca creyó que Jesús naciera realmente el 25 de diciembre. De hecho, la fecha exacta del nacimiento de Jesús es desconocida, porque en el Oriente Antiguo no se celebraban los cumpleaños y allí, generalmente, los padres no recuerdan cuándo han nacido sus hijos. Se trata de costumbres que han durado hasta la fecha reciente, en los censos elaborados en el Oriente Medio tras la descolonización. La mayor parte de los ciudadanos ignoraba su propia edad. Tampoco las escrituras ayudan a despejar la incógnita. El evangelio canónico más antiguo, que es el de Marcos, pasa completamente por alto la infancia de Jesús. Mateo sitúa su nacimiento en Belén, según la profecía de Miqueas, pero no especifica nada más. El prólogo añadido al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, donde dice que había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se tumbaban velando sobre su rebaño, sugiere una fecha primaveral. Nunca, pues, pudo la iglesia primitiva fijar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Existe constancia documental de que en el siglo II hubo amplios debates sobre este punto, y de que se saldaron con las afirmaciones más contradictorias. Clemente de Alejandría propuso la fecha del 18 de noviembre, otros señalaron el 2 de abril, otros el 20 de abril, el 20 o el 21 de mayo. Esta última era la apuesta de los cronólogos egipcios. Pero un de Paz Chacómputos, fechado en el 243, afirma que la natividad se produjo el 28 de marzo. Los marcionistas, por su parte, negaron la mayor. Jesús había descendido directamente del cielo y apareció en Cafarnaúm, ya como un adulto, durante el año 15 del reinado de Tiberio. Había motivos religiosos y filosóficos que respaldaban la opción de quienes preferían dejar la cuestión sin respuesta. Por eso Orígenes, hacia el año 245, consideró inconveniente ocuparse de festejar el nacimiento de Cristo como si se tratara de un rey o un faraón. Sin embargo, en esa misma época estaban apareciendo gran cantidad de protoevangelios y evangelios de la infancia, a cada cual más fantástico, que disparaban la imaginación de los fieles. Averiguar la fecha exacta de la natividad se había convertido en un problema de primer orden, seguramente porque en aquel tiempo la doctrina cristiana empezaba a configurarse como un corpus relativamente consolidado, obligado a no dejar ni una sola pregunta sin solución. La Epifanía de Osiris, Dionisios. Fue así como empezó a aceptarse la propuesta formulada por los basilidianos de Egipto, una secta gnóstica semicristiana, seguidora de la enseñanza de Basílides, y que en la primera mitad del siglo II habían sugerido la fecha del 6 de enero. Los cristianos de Siria,
y después todas las comunidades de Oriente respaldaron la decisión. Pero, ¿por qué el 6 de enero? ¿Por qué esa fecha era ya, en el Oriente del Viejo Mundo, la de la Epifanía, del griego epifaneia, que significa aparición, de Osiris, y de su correspondiente griego Dionisios? Y la comunidad de estos dioses con Cristo era parte de la doctrina del mencionado gnóstico Basílides. El 6 de enero era la fecha de la bendición de los ríos en el culto de Dionisios, que los griegos identificaron con el dios egipcio Osiris. Esta correspondencia venía justificada por profundas afinidades rituales. La Epifanía o aparición de Dionisios tuvo lugar en la isla de Andros, donde, en la noche del 5 al 6 de enero, manaba un vino milagroso que daba testimonio de la presencia invisible de Dios. Respecto a la Epifanía de Osiris, que también se festejaba en la misma fecha, el 5 Tibi, es decir, el 5 y 6 de enero, venía precedida por un periodo de duelo donde se lloraba al dios muerto en la época del solsticio de invierno. Luego reaparecía Osiris y las aguas del Nilo se hacían vino. Todo el mundo greco-oriental celebraba en estas fechas fiestas semejantes. La fuente sagrada de Dionisios manaba vino también en el santuario de Teos. Hay, además, una importante presencia femenina en estas fiestas de Epifanía. Bajo el vino santo de Dionisios, Isis alumbraba a Harpócrates, el sol que volvía a nacer. En la astrología de la alta antigüedad, el 6 de enero marcaba el momento en el que el sol salía por la constelación de la Virgen. En Alejandría se celebraban ceremonias en el templo de la Virgen, el Corellón, pues la Virgen había dado a luz a su hijo Aión, el eterno homólogo de Dionisios y Osiris. Este último rito es particularmente interesante. Tras una vigilia de plegarias, los fieles bajaban a una cripta para retirar una estatua de un niño recién nacido que exhibía en la frente, las manos y las rodillas las marcas de una cruz y una estrella de oro. Los fieles proclamaban: «La Virgen ha dado a luz, ahora crecerá la luz». La Virgen es carácter sagrado de la Madre de Dios, ignorado y en ocasiones hasta negado en el ámbito judeocristiano. Es una aportación específicamente europeo al universo religioso del catolicismo. Isidro Palacios ha dedicado amplias páginas a interpretar el significado profundo de la dama en su libro Apariciones de la Virgen, de 1994. Retengamos el dato, porque luego volveremos a toparnos con otras damas que pueblan el paisaje navideño. Señalemos, para concluir este apartado, que esta fiesta del alumbramiento de Aión tenía un carácter cívico. Alejandro Magno había fundado Alejandría en el año 331 y, para asegurar la eternidad de la ciudad, la había consagrado a Aión, el Eterno. Es evidente que el triple culto de Dionisios, Osiris y Aión determinó la opción de los basilidianos por el 6 de enero a la hora de fijar el nacimiento de Jesús, acontecimiento que en aquella época era idéntico a la Epifanía. Más aún, cuando a esa misma fecha y por el mismo motivo se le atribuyen otros hechos milagrosos: el bautizo de Jesús en aguas del Jordán y el episodio de las bodas de Canaán con la transformación del agua en vino. Estos episodios de culto cristiano guardan una clara relación ritual con las ceremonias acuáticas en el río Osiris, que era igualmente hijo de un dios y de una mortal, como explica Luciano en su libro Diálogos, y con la tradición griega y egipcia que conmemora las nupcias del dios solar y las aguas, incluida la transformación de estas en vino. Pero no era solo cuestión de gnósticos, como los basilidianos. En el cristianismo oriental de los primeros tiempos, la identificación de Cristo con el sol es una constante.
Hacia el año 170, Melitón de Sardés, obispo de Lidia, había comparado inequívocamente a Cristo con Helios, el dios Sol. Si el Sol con las estrellas y la luna se bañaban en el océano, ¿cómo no iba Cristo a ser bautizado en el Jordán? El Rey del cielo, príncipe de la creación, el Sol levante que apareció también ante los muertos del Hades y los muertos de la tierra, ha ido como un verdadero Helios hacia las alturas del cielo. De manera que en el siglo IV, y empujado por las fuerzas de esta memoria mítica, todo el oriente cristiano está ya celebrando el nacimiento de Jesús el 6 de enero. En 386 se ha decidido oficialmente que las dos grandes fiestas cristianas son la Pascua y la Epifanía. Un año antes, el Papa Ciricio, recién entronizado en la silla de San Pedro, había calificado la fecha del 6 de enero como natalicia. Nos hallamos aquí en presencia de un fenómeno que los antropólogos reconocen por sincretismo, a saber, la conjunción de dos o más rasgos culturales de origen diferente que dan lugar a un nuevo hecho cultural. La Europa suroriental de los primeros siglos de nuestra era, donde confluían las tradiciones griegas, egipcia y judeocristiana, junto a muchas otras ramas de la religiosidad de Oriente Próximo, fue terreno abonado para este género de fenómenos. Pero, si el carácter sincrético de la Epifanía cristiana del 6 de enero es evidente, igualmente lo será la otra gran tradición navideña, la de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre.